que lleva por nombre 3 en movimiento, trabajo, energía y potencia, que prácticamente es el título de nuestro proyecto integrador. Bueno, a manera de introducción me gustaría mencionar primero que existen 2 tipos de magnitudes. La primera de ellas es la magnitud escalar, la cual es una magnitud definida por una cantidad y una unidad de medida. Ejemplos de ello o de esa magnitud es la masa, el tiempo y la rapidez. El otro tipo de magnitud es la magnitud vectorial, la cual es una magnitud definida por una cantidad, una unidad de medida, una dirección y un sentido. Ejemplos de dicha magnitud es el desplazamiento, la fuerza, la velocidad y la aceleración. Bueno, la siguiente diapositiva nos habla de cómo representar un vector o cómo represento un vector. Bueno, para representar un vector se indica la letra, que en este caso, por ejemplo, podemos ver que tenemos la velocidad, la letra V, la aceleración, la letra A, y la fuerza, la letra F mayúscula, y encima de ella se agrega una flecha, la cual se le conoce como vector. Lo anterior quiere decir que dicha magnitud representa un vector. Esta flechita que le estamos posicionando encima de nuestra letra quiere decir que es un vector. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla de cómo resolver triángulos rectángulos. Bueno, como pueden ver, aquí aparece la imagen de un triángulo rectángulo. Se le conoce o se dice que es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo recto, que en este caso es este ángulo de 90 grados que aparece aquí. Además, un triángulo rectángulo, consta de 2 catetos y una hipotenusa. Aquí tenemos uno de los catetos, el otro cateto y tenemos también la hipotenusa. Y bueno, como dato también es importante recalcar que la hipotenusa siempre se encuentra frente al ángulo recto y es el lado más largo que tiene el triángulo rectángulo. Pueden ver que aquí está nuestro ángulo recto y siempre se encuentra enfrente de él, es decir, este es la hipotenusa y siempre es el lado más largo que tiene el triángulo. Como pueden ver, es el lado más largo. También a manera de dato, bueno, tenemos que en un triángulo rectángulo la suma de sus ángulos internos deben sumar 180 grados, es decir, este ángulo y este ángulo deben sumar como total 180 grados. Entonces vamos a ver ahora los métodos para resolver triángulos rectángulos. Existen, bueno, aquí agrego tres métodos. El primero de ellos es uno que se le conoce como SOHCAHTOA por sus siglas, que viene siendo, básicamente es el seno, el coseno y tangente de un ángulo. Y bueno, tomamos las siglas SOHCAHTOA para formar el nombre del método, que en este caso es SOHCAHTOA. El teorema de Pitágoras, que básicamente es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Es decir, si conocemos el valor de los catetos, nosotros podemos obtener el valor de la hipotenusa. O bien, otro método sería la suma de los ángulos internos en un triángulo rectángulo de 180 grados, que es lo que les acabo de mencionar en la diapositiva anterior. En específico, nosotros vamos a utilizar el método del SOHCAHTOA para realizar un ejercicio muy similar o muy parecido al que aparece en el proyecto integrador de esta semana número 4. Entonces, bueno, antes que nada, aquí agrego el método que les comento, que bueno, como les dije hace un momento, es el seno, el coseno y tangente de un ángulo. Y bueno, estas siglas son básicamente para nosotros identificar cómo se utiliza respecto a cada uno de ellos. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Aquí podemos ver un triángulo rectángulo donde tenemos uno de los catetos, el otro cateto y la hipotenusa.
tenemos nuestro ángulo recto de 90 grados y tenemos los otros dos ángulos, que en este caso es la letra alfa, que es el ángulo alfa, y tenemos la letra beta, que es nuestro ángulo beta. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos obtener el seno del ángulo beta, que viene siendo aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros queremos obtener el seno, sería el cateto opuesto, por eso es O de opuesto, entre hipotenusa, por eso es H, hipotenusa. Entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nosotros, si tomamos en cuenta que este es el ángulo beta, el cateto opuesto sería este de aquí, sobre hipotenusa. Ahora, si nosotros queremos obtener el coseno de este mismo ángulo beta, para el coseno lo que tenemos que hacer es el cateto adyacente, por eso es A de adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ahora, por ejemplo, si esto es nuestro ángulo beta, el cateto adyacente en esta ocasión sería este cateto que aparece aquí, y la hipotenusa es la misma. Y ahora, si nosotros queremos obtener la tangente de ese mismo ángulo, que es el ángulo beta, pues ahora sería cateto opuesto, por eso es O, entre el cateto adyacente, que es A. Entonces nosotros, si tenemos nuestro ángulo, sería la tangente de nuestro ángulo beta, es el cateto opuesto, que sería este cateto que está aquí, entre el cateto adyacente, que sería este cateto de aquí. Entonces, según lo que nosotros queramos obtener, es lo que vamos a utilizar. Entonces, por eso, si se fijan, es el método SOHCAHTOA, ya que si queremos el seno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si queremos obtener el coseno, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si queremos obtener la tangente, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, de esta manera lo vamos a realizar. Ahora, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, la cual nos dice que una fuerza con mayor masa resulta con menor aceleración. Lo anterior se representa con la siguiente fórmula. Pues sí, tenemos que F mayúscula es igual a masa por aceleración, donde F es la fuerza, M es igual a la masa y la A es la aceleración. Entonces, por lo tanto, tenemos esta fórmula que se deriva de la segunda ley de Newton. Ahora, la siguiente diapositiva nos dice, de la fórmula anterior, bueno, podemos despejar la masa y la aceleración, derivando dos fórmulas más. Pues sí, tenemos la fórmula anterior, era fuerza es igual a masa por aceleración. Si nosotros queremos obtener ahora la masa y la aceleración, pues únicamente despejamos para obtener las fórmulas, que nos quedaría de tal manera. La masa es igual a la fuerza entre aceleración y la aceleración es igual a la fuerza entre masa. Entonces nada más cabe destacar que estas dos fórmulas las obtuvimos de la fórmula anterior, que viene siendo la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Únicamente se despejaron para poder obtener los valores que aparecen ahí, que en este caso es la masa y la aceleración. Para la siguiente diapositiva, bueno, vamos a hablar sobre el trabajo. La definición de trabajo, bueno, dice asimismo, se realiza un trabajo cuando se aplica una fuerza a un objeto y dicho objeto recorre una distancia. Lo anterior se representa con la siguiente fórmula. Entonces tenemos que nuestra fórmula del trabajo es igual a W es igual a F por D, donde W es el trabajo, el cual se mide en joules, la fuerza, F es la fuerza, la cual se mide en newtons, y la D es la distancia, la cual se mide en metros. Entonces esta es la fórmula que vamos a obtener o que vamos a utilizar para obtener el trabajo.
La siguiente diapositiva nos habla de la energía cinética. La definición es la siguiente: es la cantidad de trabajo que mantiene en movimiento a un objeto. Lo anterior se representa con la siguiente fórmula. Bueno, tenemos que W es igual a F por D. Esto lo podemos igualar, que es igual a la energía cinética. O visto de otra manera, podríamos decir que la energía cinética es igual a masa por aceleración por distancia. ¿Por qué? Bueno, recuerden, aquí por eso agrego en esta parte del lado izquierdo, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nosotros podemos sustituir esta F por M por A, que es esta parte de aquí, masa por aceleración por distancia. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta nada más que la energía cinética, que en este caso es S, se mide en joules, la masa se mide en kilogramos, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado y la distancia se mide en metros. Bueno, la siguiente diapositiva ahora nos habla sobre la energía potencial. La definición de la energía potencial es la siguiente: es la cantidad de trabajo que mantiene a un objeto en posición relativa con respecto al movimiento de la Tierra. Entonces podemos nosotros deducir que la fórmula es la siguiente: W, trabajo, es igual a fuerza por altura, que viene siendo igual a la energía potencial. Bueno, ¿de dónde aparece fuerza por altura? Acuérdense que, W es igual a fuerza por distancia, pero en este caso nosotros no tenemos una distancia, sino que más bien vamos a obtener una altura. Es por eso que vamos a utilizar h. Aquí nos dice la distancia, en este caso equivale a la altura, y la aceleración equivale a la aceleración de la gravedad, que es lo siguiente. Aquí podemos ver, o visto de otro modo, acuérdense que sería la energía potencial, que es EP, es igual a la masa por gravedad. Acuérdense que la fuerza era igual a la masa por aceleración, entonces sería M por G. Aquí es donde sustituyo que la aceleración, esta que aparece aquí, equivale en este caso a la aceleración de la gravedad, por eso es que es masa por gravedad por altura. Y también aquí cabe destacar que la energía potencial se mide en joules, la masa nuevamente se mide en kilogramos, la gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado y la distancia se mide en metros. Ahora vamos a definir la potencia. Entonces, la definición de potencia es la siguiente: es la cantidad de trabajo que se realiza en una unidad de tiempo. Lo anterior se representa con la siguiente fórmula. Tenemos que, la fórmula en este caso es P es igual a W entre T, donde P es igual a potencia, W es igual a trabajo y T es igual a tiempo. Y también cabe destacar aquí, que la potencia se va a medir en watts, el trabajo ya habíamos dicho que se mide en joules y el tiempo también ya habíamos dicho que se mide en segundos. Entonces ahora, vamos a realizar ahora sí un ejemplo muy parecido o similar al que aparece en el proyecto integrador. Yo nada más voy a cambiar algunos de los valores que aparecen ahí y únicamente me voy a quedar con el valor de la masa, que va a ser el mismo de 120 kilogramos. El ejemplo dice lo siguiente: una persona necesita jalar a lo largo de 35 metros y sobre un piso que tiene 3 metros de altura un carrito que tiene una masa de 120 kilogramos. Para jalar el carrito utiliza una cuerda que forma un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal, con una fuerza aplicada de 250 newton. La aceleración es constante y se opone a una fuerza de rozamiento que tiene un valor de 19 newtons. Entonces, este es el ejemplo, y visto gráficamente, que es el mismo gráfico que aparece en su actividad, nada más que yo aquí cambio los valores, pues básicamente lo que acabo de decirles, el enunciado, se puede identificar gráficamente de esta manera, donde tenemos a una persona que en este
caso está aquí, está jalando con esta cuerda roja con un ángulo de 35 grados un objeto que pesa 120 kilogramos. La fuerza que se aplica es de 250 newton. La altura en este caso es de 3 metros. Y bueno, lo tiene que jalar a lo largo de 35 metros con una fuerza de rozamiento de 19 newtons. Acuérdense que bueno, todo objeto que movemos tiene una fuerza de rozamiento. Entonces, tomando en cuenta este diagrama, ahora sí nos dice que realicemos lo siguiente. Como inciso A, nos dice, representa con un esquema de vectores las fuerzas del problema planteado. Entonces, básicamente lo que vamos a realizar es esto que aparece aquí. ¿Cómo es que lo vamos a realizar? Bueno, vamos a crear un eje de coordenadas X y Y, que en este caso este es mi eje de las X y este es mi eje de las Y. Y sobre esos vamos a identificar todas las fuerzas que están planteándose por medio de vectores en el problema. Bueno, la primera que tenemos que identificar es la fuerza, la cual es este vector que aparece aquí, y aquí, que tiene una fuerza de 250 newtons. Dicho vector tiene un ángulo de 35 grados. Y bueno, esta fuerza que se aplica tiene dos componentes. El componente en X, que sería la F de X, y el componente en Y, que en este caso sería F de Y. Además de la fuerza de fricción, es por eso que fíjense que el vector, la flechita apunta hacia el lado izquierdo, porque tiene una fricción de 19 newton. Entonces, a esto se refiere con lo que es la representación de un esquema de vectores. Únicamente tienen que, vuelvo a repetir, crear un eje de coordenadas X y Y, y en base a ellos tienen que identificar nada más todas las fuerzas que actúan en él con, bueno, su respectivo vector. Es decir, en este caso noten que la fuerza del vector va hacia acá, sus dos componentes, que es el F de X, que va hacia el lado derecho, el F de Y, que en este caso va hacia arriba, y en la fricción de rozamiento, que va hacia el lado izquierdo, además del ángulo que estamos planteando. Entonces, esto es referente al inciso A. Ustedes lo pueden realizar ya sea en procesador de textos, en Word, o simplemente lo pueden hacer de manera manual, a mano, y sacar una fotografía y pegarla al final en el documento, como a ustedes se les haga más fácil. Ahora vamos al siguiente inciso, que en este caso es el inciso B, que nos dice, calcula el componente en el eje X de la fuerza aplicada, Fx. Entonces, recuérdense, bueno, voy a regresarme un poquito. Acuérdense que tenemos dos componentes, el F de las X y el F de las Y. Entonces, regresándome aquí a la imagen, bueno, entonces yo puedo identificar, o yo puedo decir que yo lo que tengo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos mi triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 35 grados, que tiene el componente en el F de las X y en el F de las Y, y la cual actúa o tiene una fuerza de 250 newton, que en este caso es la hipotenusa. Entonces, si yo tengo todos estos valores, lo que puedo hacer es que yo puedo utilizar el método del SOHCAHTOA, que ya habíamos visto, que es el seno, el coseno y tangente de un ángulo. Bueno, ahí agrego una nota que digo, como puedes observar, contamos con el ángulo de 35 grados. Es este ángulo que tenemos aquí, 35 grados, y cuento con el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa, acuérdense que es este que está aquí, y sería 250 newton. Por lo tanto, bueno, yo en este caso voy a utilizar la fórmula del coseno del ángulo. Es decir, únicamente coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Por qué? Bueno, que sería esta parte que está aquí únicamente, CA entre H. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, sería el coseno de 35 grados
porque yo tengo 35 grados, o sea, tengo ese ángulo, entonces yo puedo obtener el coseno de 35 grados, que sería igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente en este caso? F de x, que es el que estoy buscando, sería mi f de x, es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. El valor de la hipotenusa ya lo tenemos y es 250 newton. Por lo tanto, yo puedo decir que el coseno de 35 grados es igual a f de x entre 250 newton. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, de la función anterior únicamente despejo f de x, ya que en el inciso me están pidiendo f de x de la función, que en este caso es coseno de 35 grados es igual a f de x entre 250 newtons. Si yo despejo f de x, me queda de la siguiente forma: f de x es igual a coseno de 35 grados por 250 newton. Entonces ya únicamente lo que resta hacer es obtengo el coseno de 35 grados, que si ustedes hacen esta operación en la calculadora nos da un resultado de 0.8191 por 250 newton. La multiplicación de estos dos valores nos da como resultado 204.775 newton. Entonces este sería el valor del componente que nos están pidiendo, que en este caso es el componente en el eje X de la fuerza aplicada. Serían 204.775 newton. Entonces ahora en el inciso C nos dice: con los datos de masa y fuerza obtiene el valor de la aceleración e incluye la imagen de pantalla con el resultado obtenido. Para ello debes usar la siguiente liga. Bueno, recuerden que la aceleración podemos obtenerla mediante la fórmula aceleración es igual a fuerza entre masa, que esta fórmula, si recuerden, la obtuvimos al despejar de la fórmula original, pero en esta ocasión nos está pidiendo que capturemos la pantalla de una imagen, en este caso de un link. Entonces todavía está más fácil porque lo único que tenemos que hacer es agregar los valores. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es esto: ustedes van a tomar la captura de pantalla de esta parte, donde aquí en estos espacios que aparecen es donde vamos a poner la información. Ahorita yo lo voy a hacer, bueno, aquí ya capturé la pantalla con los resultados, pero lo voy a hacer de manera gráfica para que vean. Bueno, ustedes le dan clic al enlace que aparece ahí, nos aparece la siguiente información y van a bajar hasta donde aparece F es igual a masa por aceleración. Acuérdense que si nosotros despejamos, que en este caso lo que nos está pidiendo es la aceleración, si despejamos sería F entre M. Entonces nosotros tenemos esta pantallita que es la misma que aparece aquí. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es darle estos dos valores que están aquí. Entonces nosotros ya tenemos en newtons la fuerza, que en este caso tenemos una fuerza de 250 newtons. Y tengo la masa, que en este caso es en kilogramos, que son 120. Entonces lo único que hago es que le doy el valor de la fuerza en newtons y el valor de la masa en kilogramos. Y como yo lo que quiero obtener es aceleración, entonces lo único que le voy a dar clic es en esta parte donde dice aceleración. Y como pueden ver ya me aparecen los valores, que sería 2.0833 metros sobre segundos al cuadrado. Ese sería mi valor de la aceleración. Acá únicamente aparecen otras en libras, pero lo que nos importa es este. Y únicamente lo que tienen que hacer es hacer una captura de pantalla y pegarla tal y como lo hice yo en esta parte. Y con eso estaríamos realizando correctamente el inciso que se nos pide. Ahora, como siguiente inciso, el inciso D, bueno, nos dice: considerando que la aceleración del carrito es de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado en un tiempo de 13 segundos, inciso D, con los datos de masa y fuerza obtiene el trabajo realizado en joules. Entonces, bueno, noten que aquí
en esta parte, en la esquina superior derecha, agrego todos los valores que tenemos, que es la fuerza, que equivale a 250 newton, la distancia, que en este caso son 35 metros, que es lo que tengo que recorrer, la altura, que son 3 metros, la fricción o la fuerza de rozamiento, que en este caso son 19 newtons, la masa, que equivale a 120 kilogramos, y el tiempo, que es igual a 13 segundos. Este tiempo es el tiempo que me lo está proporcionando esta parte del enunciado, 13 segundos, así como la aceleración, que es 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, que nos la están ya suponiendo o considerando que la aceleración tiene ese valor. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta la fórmula del trabajo, la cual la revisamos en las diapositivas anteriores. Entonces dijimos que el trabajo se encuentra dado por W es igual a F por D, que es igual a trabajo, que es igual a fuerza por la distancia. Entonces únicamente lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. Tenemos el valor de la fuerza, que es 250 newton, y tenemos el valor de la distancia, que es 35 metros. Entonces, por lo tanto, 250 por 35 nos da 8750. Y recuerden que el trabajo está dado en joules, es por eso que son 8750 joules. Para el siguiente inciso nos dice la energía cinética del carrito en joules durante su movimiento. Entonces ahora nuevamente tomamos en cuenta la fórmula de energía cinética, que también la vimos en las primeras diapositivas, donde dijimos que W es igual a F por D, que esto es igual a energía cinética, o bien visto de otro modo, la energía cinética es igual a masa por aceleración y por distancia, que esto también ya platicamos porque lo podemos ver de esta manera. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora también es sustituir los valores que aparecen aquí. Tenemos el valor de la masa, que equivale a 120 kilogramos. Tenemos la aceleración, que en este caso nos lo está proporcionando el ejemplo. Acuérdense que en esta parte nos dice que es 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Y tenemos la distancia, que en este caso son 35 metros. Entonces únicamente hacemos la multiplicación. 120 por 2.5 por 35 nos da un resultado de 10.500 joules. Acuérdense que la energía cinética está o se mide o se proporciona en joules, entonces por eso es que son 10.500 joules. Para el siguiente inciso, que es la letra F, nos pide que obtengamos la energía potencial también en joules si el carrito se detiene. Entonces nuevamente tomamos en cuenta la fórmula de energía potencial, que también la vimos en las primeras diapositivas, que dijimos que W es igual a fuerza por altura, que eso es lo mismo que decir que es igual a energía potencial, o bien visto de otro modo, EP es igual a masa por gravedad por altura. Entonces nosotros tenemos ya estos valores, únicamente nuevamente tenemos que sustituir los valores. Tenemos el valor de la masa, que es igual a 120 kilogramos. Tenemos el valor de la gravedad, que ese es un valor ya que se nos proporciona, que ya sabemos que la gravedad equivale a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y tenemos la altura, que en este caso la altura es igual a 3 metros. Entonces, al realizar la multiplicación, sería 120 por 9.81 por 3, que esto nos da un resultado de 3.531.6 joules. Y de esta manera tendríamos terminado la letra del inciso F. De la misma manera nos pide que obtengamos en el inciso G la potencia. La potencia, acuérdense que está dada en watts, entonces por eso nos pide que en watts, con la que es arrastrada el carrito. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar en cuenta nuestra fórmula de la potencia, la cual está definida por P es igual a W entre T. P acuérdense que es la potencia, W es el trabajo y el tiempo es el tiempo. T en este caso es el tiempo. Y acuérdense, dentro del inciso A lo primero que hicimos fue obtener el valor de W.
que en este caso es el trabajo. Entonces, el trabajo que obtuvimos en las diapositivas anteriores fue de 8750 joules y el tiempo es de 13 segundos, es el cual nos lo proporcionó el enunciado. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer esta operación. 8750 joules entre 13 segundos nos da un resultado de 673.07 watts, ya que la potencia está dada en watts. Y bueno, finalmente les dice, finalmente y a manera de conclusión, en un párrafo breve responde. Ahí, bueno, noten que entre paréntesis pongo mínimo 5 renglones. Recuerden que un párrafo es pues mínimamente 5 renglones, ya que bueno, generalmente ustedes les dicen responde esta pregunta y únicamente lo hacen en medio renglón o en un renglón y bueno, básicamente es un párrafo, por eso aquí dice en un párrafo y yo por eso agrego mínimo 5 renglones. Breve responde. ¿Qué aplicación tienen los conceptos de energía, potencia, fuerza y trabajo en la vida diaria? Bueno, y en este punto únicamente es necesario que realices una reflexión y argumentes en un párrafo lo que se te pide. Aquí nuevamente digo argumentes en un párrafo, es decir, en 5 renglones van a argumentar por qué lo que están escribiendo, lo que van a escribir, en este caso, qué aplicación tiene los conceptos de energía, potencia, fuerza y trabajo en la vida diaria. Y por último, bueno, van a integrar todos sus incisos o todo el ejercicio en un archivo de procesador de textos, es decir, en un archivo en Word. Y con esto, bueno, terminaríamos lo que es el proyecto integrador. Es un ejemplo muy parecido, como ustedes pueden ver, nada más cambié los valores. El único valor con el que me quedé fue con el del valor del objeto de la masa, que serían 120 kilogramos. Los demás valores los cambié, pero bueno, si entienden el procedimiento, pues no tienen que tener ningún problema para realizar el ejercicio, ya que van a realizar el mismo procedimiento pero con valores diferentes. Entonces esto sería todo respecto a la sesión síncrona correspondiente al proyecto integrador de la semana 4.